Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya habíamos hablado en el video anterior, vamos a retomar el tema de las cadenas y en este caso vamos a realizar la implementación de nuestras transformaciones. En el video anterior, pues realizamos la implementación de todas las demás funciones que tenemos, ¿no? Que tenemos funciones para obtener el tamaño, comparar cadenas, eh, copiar cadenas, buscar subcadenas dentro de otras cadenas originales y concatenar dos cadenas diferentes, ¿no? Y bueno, para recordar la salida, pues teníamos esto, ¿no? Tenemos en el primero una cadena de tamaño 4. En el segundo tenemos 0 para cuando son iguales, 1 cuando la primera cadena es menor que la segunda, es decir, tiene una menor longitud o sus caracteres tienen un menor valor, es decir, el ASCII, por ejemplo, de las minúsculas es menor que el de las mayúsculas, entonces también aparece. O los caracteres que las conforman tienen un valor ASCII menor que el de la primera cadena. En el segundo caso tenemos la función para, bueno, en el siguiente caso tenemos la función para copiar cadenas, que trasladamos el hola de la cadena 1 hacia una cadena vacía de tamaño 100, que es la cadena 4. Después, realizamos de nuevo el copiado para asegurarnos de que se puede reemplazar el contenido en cualquier momento. Luego, con el span, buscamos una subcadena dentro de otra cadena más grande, que nos devuelve el índice en caso de existir o -1 si no existe. Y en el último tenemos una función que nos permite concatenar dos cadenas, es decir, anexar el contenido de una cadena original a otra previamente definida, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre las transformaciones, que en este caso hemos definido estas de aquí. Voy a poner sus valores de retorno, simplemente para que el programa no se me queje de que no están implementadas, de que no existe una implementación. Ok, y bueno, return 00 y return 0. Aquí las tendríamos, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con string to int para entender qué es lo que vamos a realizar. Bien, esta cadena va a recibir, perdón, esta función recibe una cadena y devuelve su valor como número entero. ¿Ok? ¿Qué características debe tener la cadena de entrada? Pues primero que nada debemos asegurarnos que la cadena pues, de entrada como tal debe de tener un formato numérico. Es decir, tiene algo de este estilo, ¿no? Es una cadena con únicamente números. En el caso de esta, vamos a ignorar todos los caracteres que no sean estos. Ok, si vamos a hacerlo ese funcionamiento especial, ¿no? Si contiene un punto, por ejemplo, imaginemos que tenemos, bueno, aquí nos debería devolver justamente el 120, 102, ¿no? Si contiene un punto, por ejemplo, tenemos esta cadena de aquí, ¿no? Que sea 321.23. Nosotros simplemente vamos a devolver la parte entera, es decir, un 321. Si contiene un carácter no numérico, siempre vamos a devolver, aun cuando contenga algún número en su interior, vamos a devolver un 0. Bien, si les parecen estas reglas, pues vamos a seguirlas y podemos realizar la implementación, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto. Primero que nada, vamos a necesitar utilizar una función para obtener valores en forma de potencias. Potencias, ¿por qué? Bueno, por algo pues bastante curioso, ¿no? Que necesitamos empezar a trabajar con bases. Ahorita vamos a ver por qué, específicamente con bases 10. Pero bueno, vamos a analizar qué tenemos. Nosotros tenemos una cadena de entrada. Imaginemos que tenemos la cadena 102. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es saber cuál es el tamaño de esta cadena. En este caso tenemos que son 3 caracteres. Y vamos a tener que iterar sobre esta cadena.
solo que con una situación. Podemos realizarlo de la siguiente manera. En sentido contrario, multiplicando por 10 cada uno de los dígitos que vayamos encontrando, o en sentido directo, multiplicando primero por la potencia al enésimo valor y después sucesivamente hasta la potencia 0. Puede ser cualquiera. En mi caso voy a tomar esta segunda, ¿no? Int número. Vamos, bueno, number, para mantener todo en inglés, ¿no? Number. Vamos a dejar que es 0. Y vamos a poner aquí number. Y también vamos a recuperar el size. En este caso vamos a llamar a nuestra función strSize para saber el tamaño de nuestra cadena de texto y le pasamos nuestro string. Muy bien, ya tenemos nuestra cadena de texto y nuestro número que vamos a devolver y el tamaño. Ahora vamos a realizar un for int i es igual a 0 y mientras i sea menor a n, a size, vamos a ir incrementando nuestra i. Ahora, aquí es donde vamos a usar justamente la función de la potencia. ¿Por qué? Porque dijimos que necesitamos obtener la enésima potencia, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una función que nos devuelva un valor siempre entero. Si tenemos un número 2 y una base 3, entonces tendríamos en la entrada Pau vale 1. Después, primer ciclo, n es 3, por lo que sigue siendo mayor que 0. Tenemos que multiplicar Pau por 2. Entonces tenemos nuestra base 1, sería justamente 2. Ahora, la siguiente iteración, Pau vale 2, se va a decrementar a 1. Entonces obtendremos nuestra segunda base, nuestra segunda potencia, que sería 2 por 2, que es 4. Y en la siguiente ronda, n vale 1, se decrementa a 0 y la base es 4 por 2. Perdón, la potencia es 4 por 2, que serían 8. Para la siguiente ronda, n vale 0, por lo que ya es un falso y ya no va a seguir ejecutando. Muy bien. Entonces con esto lo tendríamos. Ojo, esto de aquí sola, vamos a tener que poner esta notación, que solamente funciona si n es un número positivo. Esta sería justamente la limitación que tenemos. Solo va a funcionar si n es un número positivo. Lo que sí, pues podemos cambiar esto por un flotante y técnicamente nos serviría para cualquier valor flotante, siempre y cuando n sea un valor entero positivo. Un número entero positivo nos serviría esta potencia, ¿no? No tendríamos ningún problema. Así que vamos a usarla. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, vamos a sumar a nuestro número y definir nuestras constantes para usar. Por ejemplo, vamos a necesitar definir base, que sabemos que es 10, ¿no? También necesitamos definir un valor que va a corresponder al ASCII de 0 y vamos a definir el ASCII de 9. Y a este le ponemos 0, a este 9. Y obviamente también vamos a necesitar el ASCII de dot, que es el punto justamente. Estos tienen que ser entrecomillados porque pues vamos a trabajar con caracteres, con sus valores en ASCII. Y esto los voy a transportar a string.h. Ahorita que vean cómo los voy a estar usando es cuando vamos realmente a entender qué es lo que estamos haciendo. Ok, entonces vamos a tener un carácter cualquiera, por ejemplo 1, y después vamos a multiplicarlo por 10 elevado a una potencia. Cuando tenemos nuestra primera ronda, de hecho sí tiene que ser 1, menor o igual a 6. Cuando tenemos nuestra primera ronda, tenemos 3 dígitos. Entonces tenemos nuestro tamaño
que es 3 menos 1, 2. Entonces tenemos 10 a la 2. 10 a la 2 es 100. Por 1 es 1. Perdón, es 100. Más 0. 0 por 10 a la 1 es 0. Y después tenemos 2 por 10 a la 0. Ya dijimos que cuando nuestra potencia sea 0, pues justamente vamos a devolver 1 siempre. Entonces eso ya también lo tenemos cubierto. Y luego 2 por 1, 2. Sumando todo tenemos el valor 102, que es justamente el que necesitamos. ¿Y de dónde vamos a extraer esta C? Ah, pues esta C es un carácter el cual es extraído de nuestro valor de string en i, y eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, notemos que no tenemos ningún tipo de validación dentro de nuestra cadena de texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues que nos va a dar errores para todos aquellos que no sean un número como tal. De momento vamos a dejarlo pasar y vamos a imprimir. ¿Cierto? Estoy accediendo a una posición i. Esto lo puedo solucionar de dos formas. Primero restando aquí 1 y con esto ya debería de estar alineado el puntero, ¿no? Sí, correcto, 102. Pues sí, yo creo que vamos a dejarlo simplemente así. Ahí lo tenemos. La cadena 102 es el número 102. Tenemos nuestra cadena transformada a un valor numérico. Ahora, va a tener errores. Por ejemplo, si yo hago esto, ya se imaginarán lo que va a suceder. Va a empezar a realizar cosas que no tienen realmente sentido, ¿no? Entonces, podemos hacer diferentes cosas. Número 1, vamos a crear aquí otros dos números. Número 2 y número 3. En el caso de número 2 va a ser justamente un valor entero con una parte decimal, 321.23, y en el otro vamos a poner A102, que pues nos debería devolver un 0 porque no es un formato numérico válido, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos solucionar esto en caso de que tengamos cadenas u otras cosas? Bueno, para eso también vamos a necesitar los valores ASCII. Primeramente, vamos a dejarlo de esta manera. En caso de que C sea un valor int dot, vamos a poner 0. En caso de que C sea igual al ASCII del punto, vamos a decir que dot es igual a nuestra potencia 2, es decir, al valor que corresponde a la potencia. Ok, vamos a podemos llamarlo dot position, como queramos, ¿no? Dot position o dot factor, como queramos llamarlo. Vamos a dejarlo simplemente como dot. Simplemente nos va a indicar dónde está la posición del punto, ¿no? Ahora, en caso de que no sea ninguna de estas dos situaciones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si C es un valor menor al ASCII de 0, directamente, vamos a poner el primer caso, que es mayor al ASCII de 9. ¿Por qué? Porque el punto normalmente, vamos a revisar eso rápidamente. Y por lo que estoy viendo escribí mal ASCII, no pasa nada. Justamente, sí, el punto está definido en ASCII antes que el 0, entonces sí está correcto. Si el ASCII es superior a 9, directamente retornamos un valor por defecto.
Entonces vamos a poner aquí define default value, y también vamos a definir un offset. Valor por defecto va a ser 0 y define porque en caso de que sea cualquiera de estas dos situaciones va a saltar aquí. Si encuentra que no es un punto, devuelve el valor por defecto. Si tenemos un factor de conversión, eh, de hecho ni siquiera va a ser necesario esto. No, sí lo necesitamos. Dividimos todo entre eso porque va a ser la posición respecto al inicio y listo. Bien. Vamos a ver si esto está funcionando o si tenemos... A ver, vamos a realizar esto y ahora sí tenemos el 102. Bien, ahora vamos a probar con nuestras otras dos cadenas, que sería número 2 y número 3, y veamos si nos resulta correctamente. Nos está dando 3210 y 2. Size menos i. Ajá, sí. Básicamente sería esto, ¿no? Vamos a decir que vamos a multiplicar una última vez la base. Y con esto ahora sí nos debería de dar correctamente es 321 y en el último caso, como tenemos una cadena inválida, 0. Muy bien, entonces sí, así tendríamos nuestra conversión de una cadena de texto a un número entero. Si se dan cuenta, pues sí tenemos que realizar varios pasos. Primero, generamos nuestras dos variables, después obtenemos el tamaño de nuestra cadena, luego con un acumulador vamos a empezar en una posición adelantada de la cadena, vamos a recorrer la cadena hasta la posición final, colocamos nuestro caso especial de que sea un valor punto. Si es un punto, obtenemos el factor entre el que tenemos que dividir para obtener el valor real en base a la posición del punto. Si el punto está más a la izquierda va a ser un valor más grande, si está más a la derecha va a ser un valor más pequeño. Y todo va a ser en potencias de 10. Nos aseguramos esta última potencia de 10, ¿por qué? Bueno, porque siempre va a haber una diferencia de un, ¿cómo se le llama? Un orden de unidad. Ejemplo, si tenemos 321 punto, aunque no pongamos nada después del punto, ya esto nos va a afectar a la salida. El punto estaría en la última posición, entonces 2 sería un 1. Estaríamos dividiendo entre 1. Eso es incorrecto. Tendríamos que dividir entre 10 realmente para obtener nuestro valor real. Es por eso que multiplicamos al final por esta base, para recuperar ese orden que estamos perdiendo justamente por el punto. En caso de que sea un valor menor a 9 o mayor, perdón, menor a 0 o mayor a 9, salimos del ciclo y realizamos nuestras validaciones. Si no, seguimos incrementando el valor de nuestro de nuestro número, ¿no? Y con esto lo tendríamos. Básicamente eso sería para convertir de un número a una cadena. Ahora vamos a realizar el proceso inverso con la función hitos. Vamos a extraer este de acá. Muy bien, ¿cómo sería nuestra conversión? Pues vamos a ver. En este caso, recibimos siempre un entero y devolvemos un número, perdón, una cadena. Ojo, tampoco esta función de arriba permite el signo negativo. Entonces igual es otra cosa que ustedes deberían complementar. Y pues sería muy recomendable que lo trabajaran, ¿no? Y devolvemos una cadena.
vamos aquí a incluir un nuevo carácter que va a ser justamente el hashtag define ASCII minus, que pues va de la redundancia, vamos a definir el menos. Y ahorita me estoy dando cuenta que escribí ASCII mal. Bueno, como sea, vamos a dejarlo ya así. Hitos. Recibimos un entero y devolvemos una cadena. Muy bien. ¿Cómo vamos a saber qué cadena devolver? ¿Y de qué tamaño va a ser esta cadena? Podemos hacer una reservación de n cantidad de dígitos, ¿no? Podemos hacerlo. Y de hecho, yo creo que es la forma en la que vamos a trabajar, porque aún no me quiero meter con las funciones de reserva de cadenas hasta que se vean punteros. Entonces, sí, vamos a trabajar de esa manera. No, pero no puede... Sí, es un puntero local. No puede exportar. Sí, vamos a tener que reservar espacio. Entonces, vamos a usar solamente la función malloc en esta ocasión. No necesitan entenderlo. ¿Ok? String format, vamos a llamarla. Y pues aquí podemos hacer muchas cosas. De hecho, hay una forma muy sencilla de transformar cadenas a números. Perdón, números a cadenas. Vamos a colocarla, pero no va a ser la forma final que tenemos, ¿no? Vamos a hacer una reservación de memoria y vamos a reservar 100 caracteres. ¿No tengo alguna que define el length? No. Podemos... Ok. Yo creo que voy a hacer esto de aquí. Vamos a calcular int digits para que sea más certero. Bueno, para que al menos tengamos algo que hacer. Aquí vamos a devolver el string format. O bueno, simplemente vamos a llamarlo string. No sé por qué le puse string format. Es string. Y aquí en dígitos vamos a tener que calcular cuántos dígitos. Entonces vamos a poner get digits y le vamos a pasar el number. O inclusive podemos calcularlo aquí mismo. Yo recomendaría hacer una función diferente para saber cuántos dígitos tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí getDigits y nos va a devolver siempre un valor entero. Puede recibir un valor decimal y simplemente lo que va a hacer es un while. ¿Qué va a hacer este while? Va a dividir constantemente a n entre nuestra base y mientras sea tal, pues sabemos que sigue teniendo un dígito, ¿no? Entonces vamos a poner dígitos y siempre vamos a iniciar con 1. Retornamos dígitos y vamos a ir aumentando dígitos en tanto nuestro valor resultante sea un número mayor a 0. ¿Ok? Vamos a dejarlo como entero. Sí, ahora sí. Cuando la parte entera de esto sea 0, pues ya no va a continuar. Sí, con esto nos bastaría correctamente, creo. Y vamos a reservar los dígitos más el string concept, más 1. ¿Por qué más 1? Bueno, porque siempre vamos a necesitar tener el carácter de fin de cadena. No tenemos que olvidarlo. Y para esto vamos a usar simplemente nuestra función include stdioh, ya que no quiero usarla, pero para hacerlo más rápido y sencillo vamos a tener que usar esta. Recordemos que tenemos nosotros la función para poder imprimir cadenas con formato en consola, que es lo que hemos hecho aquí. Pero ¿qué pasa si queremos imprimir un formato dentro de una cadena? También podemos hacerlo, y para eso tenemos las funciones que inician con S. Ya hemos visto printf y scanf. Después de que veamos archivos, vamos a meternos de lleno a todas las diferentes funciones para impresión de cadenas que tenemos, para impresión de formato que tenemos, bueno, para impresión y lectura de consola, para impresión y lectura de cadenas y para impresión y lectura de archivos. Pero por lo mientras vamos a trabajar con esto. Es la función printf, es decir, string print format.
También tenemos esta otra que es sprintfs, que tiene algunas diferencias, pero de momento nos vamos a quedar con sprintf. ¿Qué significa esta función? Bueno, nos dice string print format. Imprime el formato en una cadena. Ya no es en la terminal como printf, es dentro de una cadena concreta. ¿Cuál va a ser la cadena? Pues nuestro string que hemos dicho. El format va a seguir las reglas que teníamos. En este caso, al ser un entero, pues podemos poner %i de integer o %d de digit. Entonces vamos a dejar %i, por ejemplo. Y el número, o bueno, los valores que vamos a imprimir dentro de esta cadena. En mi caso es number. Entonces con esto, pues yo ya no tengo que hacer nada más, simplemente ejecuto y podemos ver que me transformó mi número a una cadena de texto, lo cual es bastante interesante. Ahora, ya estarán pensando, ¿no? Oye, pero no podría hacer exactamente lo mismo aquí. La respuesta es sí. Ese scanf nos permite leer una cadena con un formato. Pero es más interesante desarrollar toda la función para que podamos entender o aplicar algún tipo de lógica para resolver un problema. A mí al menos me resulta bastante útil. Pero bueno, pues aquí tenemos esta función, ¿no? Y dos, para no tardarnos tanto justamente con conversiones. Ahora, ese TOF vamos a realizarla completa, tal como lo hicimos aquí. Y de hecho, pues va a resultar bastante sencilla. ¿Por qué? Ya tenemos nuestra función toy, string to int. Ahora, ya se imaginarán lo que vamos a hacer para nuestra función ftos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, getDigits, pero vamos a realizar aquí una triquiñuela. Vamos a transformar a esto entero. Solamente estamos recuperando la parte entera del mismo. Vamos a poner aquí int digits con la parte, los dígitos de la parte entera, más decimal digits, y listo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener los decimal digits? Pues de una forma bastante sencilla. Vamos a hacer un getDigits de nuestro número, pero va a ser de nuestro número multiplicado por un factor n. Y después, bueno, vamos a quitar la parte entera, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer esa función para poder obtenerlo. ¿Cuál va a ser nuestra función? Vamos a crear una función que se llame decimal o bueno, only decimal. En este caso, pues va a recibir un flotante n con number, como quieran llamarlo, y va a devolver un entero que corresponde solamente a la parte decimal como un valor entero, vaya la redundancia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues de una forma bastante sencilla, ¿no? Vamos a poner un float y aquí vamos a colocar lo siguiente. Tenemos un int que va a ser nuestro number. Vamos a retornar justamente ese number y vamos a asignarle como valor de inicio un 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a eliminar la parte entera, es decir, n va a ser igual a n menos la parte entera de n. Con esto estamos removiendo la parte entera de n a nuestro número original. Si tenemos la cadena 10,5, lo que estamos haciendo es lo siguiente. 10.5. Lo que estamos haciendo es 10.5 menos la parte entera, que sería 10. Entonces esto pues nos va a dar como resultado 0,5, ¿no? Bastante sencillo. Ahora, necesitamos limitar aquí la cantidad de decimales. Vamos a poner que tenemos 8 decimales, ¿no? Simplemente, por un ejemplo. Ustedes podrían poner más, menos o inclusive poder
saber cuántos decimales exactos tiene por la arquitectura de su computadora y tal. Yo ahorita no me voy a poner a ver eso específicamente, simplemente voy a poner o asumir que todos mis decimales solamente van a tener un máximo de 8 valores después del punto. Entonces voy a hacer un ciclo for de int igual a 0 y a i menor a 8, punto y coma y más. Y voy a tener justamente pues esto de aquí, ¿no? En caso, o bueno, mejor dicho, number va a ser igual bueno, de hecho, ni siquiera necesito number. No, sí, vamos a ir incrementando de 1 en 1. Entonces, lo primero es n por igual a 10, o bueno, mejor dicho, a la base. Vamos a estar multiplicando la base y vamos a después realizar una comparación. Si lo que tenemos aquí, es decir, la parte de n menos su parte decimal es igual a 0,0, realizamos una ruptura. De lo contrario, seguimos multiplicando hasta que tengamos un valor en n igual a 0. Y lo que vamos a devolver siempre va a ser la parte entera de n. Con esto lo tenemos. Vamos a repasar. N. Vamos a sustraer de n toda su parte entera. Lo estamos cortando todos los enteros de un inicio. Después, a esa parte entera le tenemos que multiplicar, perdón, a esa parte decimal la multiplicamos por la base. Si tenemos nuestro ejemplo de 0,5, bueno, pues aquí después de esto tendríamos 5. Ahora, tenemos ese 5 y lo siguiente que tenemos es n menos int de n. N menos la parte entera de n. De aquí nos queda 5.0, sería lo que tendríamos porque es un decimal. Nos queda 0.0, termina. Ahora, vamos a asumir que tenemos uno que es 0,825 menos 10. ¿Qué nos quedaría? 825. Al realizar esto nos queda 8,25 para la primera ronda. Entonces aquí tenemos que 0.25 es diferente de 0,0. Entonces, para la siguiente ronda tendríamos 82,5 y de nuevo tenemos que 0,5 es diferente a 0.0 y para la tercera ronda tendríamos 825. Estamos extrayendo toda la parte entera, ¿no? Punto 0. Y esto ahora sí es 0,0 y terminaría nuestro ciclo y así sucesivamente hasta que tenga un máximo de 8 decimales. Muy bien. Entonces aquí lo tendríamos. Podemos igual limitar, por ejemplo, que solamente transforme los primeros 8 decimales de nuestro número en la impresión de la cadena de texto. De hecho, lo voy a dejar así para ser un poquito más coherente con que solo estamos extrayendo 8 dígitos. Y con eso lo tendríamos. Bueno, aquí no es la parte entera del number, sino que corresponde a only decimal de number, que es esta función que tenemos aquí. Con esto tendríamos nuestra conversión de flotante a cadena. Y para la conversión de cadena a flotante vamos a realizar algo muy parecido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada recuperamos la parte entera. Es decir, tenemos que float number es igual a estoy de string. ¿Ok? Recuperamos el número entero de string. Muy bien, y aquí vamos a devolver number. De nuevo, si tenemos un formato inválido, pues ya sabemos que nos va a devolver 0 y tal. Vamos a probar
bueno, podríamos probar, pero sabemos que en caso de que tengamos un punto decimal, pues esto nos lo va a rechazar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues podemos realizar esto de aquí. Obtener los decimales o digits, ¿no? Vamos a poner acá decimal part. Y la parte decimal es esto de only decimal. De hecho, podemos poner en lugar de esto get decimal part. Creo que es un poquito más entendible. Y obtenemos los dígitos de la parte decimal. Decimal part. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que este número ya es el número exacto con la división del punto decimal, ¿no? De hecho, esto no es necesario. Bueno, sí, podemos tenerlo aquí. Esta parte lo dejamos como un flotante. La parte decimal, podemos dejarlo como entero, ¿no? Y aquí lo transformamos en flotante y tal. Vamos a dejarlo como un flotante. Y vamos a castear esto a un entero. Para nuestra función, porque solamente para los dígitos solo necesitamos enteros. Entonces no va a recibir esto si es un flotante. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir mi parte decimal entre, perdón, entre igual el número de dígitos decimales. Y simplemente voy a sumar a la salida la parte entera más la parte decimal. Y con esto me quedaría simplemente mi valor real en flotante a partir de mi cadena. Y si se dan cuenta, pues yo estoy reciclando directamente mis otras funciones que ya tengo. Vamos a verificar si esto está funcionando correctamente. Bueno, es cierto, tengo que verificar esto de aquí. Decimal part, esto es lo que tengo que convertir. No. Get decimal part. El number, no, pues no me va a devolver el número. Muy bien. Esto de aquí lo vamos a dejar igual. Necesitamos obtener la posición del punto y la base que le corresponde. Muy bien. Eso no hay problema. Si tenemos un ASCII menor a tal, pues terminamos el ciclo. Vamos a colocar aquí una pequeña cláusula. Un ASCII menor a 0 y que el ASCII sea diferente del ASCII dot. Eso es el único cambio grande que necesitamos en nuestra función. Ahorita vamos a analizar por qué. Bueno, tal. Y de hecho, más bien. Bueno, podremos inclusive eliminar esto. Y poner aquí dentro una nueva sentencia que tampoco la hemos visto a profundidad, que se llama continue. Continúe básicamente dice, ignora lo demás que hay en el ciclo y sigue a la siguiente ronda. Es decir, si encuentra un punto va a saltarse estas comparaciones y estas operaciones que tenemos y va a ir a la siguiente ronda. Y listo. Con eso lo tendríamos. Break, ASCII tal, number y tal. El ASCII es diferente al punto. Retorna el valor. Claro, si llegamos al final, pues no me va a importar la segunda parte de la condición. Si el ASCII es diferente de 0, divide. Y listo. Sí, con esto lo tendríamos. Vamos a ver. Ahora vamos a replicar esto de aquí. .023. Ojo, muy bien. Sí, estoy transformándolo correctamente, solamente tenemos un detalle. Esta parte decimal. Nótese que aquí tenemos 0.23 y no 23 como tal. ¿Esto por qué sucede? Bueno, por el dot que tenemos, ¿no? Vamos a guardar aquí otro valor que va a ser dot post y
igual lo vamos a guardar en 0 y en .post lo que le vamos a asignar es directamente un 1 y con esto ya lo tendríamos. ¿Por qué? Porque ahora a nuestro size y a nuestra i le podemos justamente sumar un .post, o inclusive en lugar de .post le podemos llamar .found, que es un 0 o un 1, y así lo tendríamos. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, porque si tenemos el 0 estamos colocando como si fuera un espacio en blanco, eso se asume como un 0, entonces tenemos 3, 2, 1, 0, 2, 3. Pero no, queremos que se incluya, bueno, que el punto no valga como un valor o un dígito válido. Entonces lo que tenemos es 3, 2, 1, 2, 3 con este dot found. Cuando es la primera parte, que es la entera, pues esto vale 0. Entonces no afecta a la potencia. Pero una vez que encontramos el dot, pues esto vale 1 y ahora sí afecta a la potencia recorriendo todos los números después del punto una posición a la izquierda. Cuando realizamos la división obtenemos el valor que deberíamos haber esperado. Y bien, con esto lo tenemos. Ahora, esta parte de aquí, hitos, no es hitos, es ftos. Ahí lo tendremos. Podemos ver que tenemos nuestros decimales. Obviamente, en la cuestión de los decimales hay muchísimas cosas que no estamos contemplando. ¿Por qué? Porque pues realmente realizamos operaciones matemáticas internas en la computadora, no tenemos decimales infinitos y tal, por eso es que nos salen estos valores al final, ¿no? Estos residuos, como este 11 que nunca apareció, está apareciendo en 321230011. Nosotros nunca colocamos este 11, simplemente al realizar las operaciones pues lo asignó, porque en decimales o en cuestión, sí, en cuestión de valores flotantes o de comas flotantes no vamos a tener un valor exacto. Entonces siempre vamos a tener estos errores de redondeo. Lo mismo va a suceder aquí al transformar nuestra cadena. Ahora le está pasando un 1099, que es justamente este 11 extendido a 4 dígitos por redondeo, ¿no? Entonces pues vamos a tener esos errorcitos, pero de forma general pues nuestro código estaría funcionando correctamente. Estamos realizando lo que esperamos. Podemos convertir números, perdón, cadenas a números y viceversa, números a cadenas. Y bien, con esto básicamente tendríamos concluido el tema de cadenas. Si se dan cuenta, pues más que nada me centré en realizar un trabajo de cadenas, de empezar a analizar lo que estamos trabajando, empezar a ver cómo podemos modificar las cadenas, cómo podemos extraer valores, cómo podemos aplicar formatos en concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pues lo realizamos a través de nuestras funciones. De nuevo, esta parte de realizar el sprintf para poder trabajar con impresión sobre cadenas es algo bastante interesante que podemos considerar y nos va a facilitar muchas cosas, ¿no? De momento pues aquí vamos a dejar este video. Espero que se haya entendido realmente. Creo que me detuve después de completar las funciones, de explicar su funcionamiento un poquito más detallado. Espero que con eso se entienda. En cualquier caso, si llegan a no entender algo, si quieren una explicación más detallada, les pido realmente que me dejen sus comentarios y yo pues estaré detallando lo más posible o explicando tal función en el comentario. Pueden dejarme, no entendí la función, por ejemplo, ese toy, puedes explicarla y yo les intentaré explicar de la forma más detallada cada parte del código pues dentro del comentario, ¿no? Para que se entienda igual la lógica, que al final de cuentas la programación es aplicar lógica y es lo que estamos intentando hacer. En el próximo video vamos a hablar ya más a profundidad de otro tema distinto a este, que son los archivos. Así que espero que les haya gustado, que hayan entendido, que puedan empezar a trabajar y resolver sus propios ejercicios respecto a cadenas y demás, que son cosas muy importantes en la programación. Y sin nada más, yo me despido. Muchas gracias por haber visto y nos vemos en el siguiente video, donde hablaremos de archivos. Gracias por ver. Adiós.